Bueno, yo voy a mirar la gobernanza corporativa. Mi visión es desde el punto de vista de mercado. Como ven, soy bastante viejo, tengo ya bastantes canas y estoy pelado, así que tengo eh, bastante tiempo en el mercado. Mi empresa Equity Research Desk se dedica a hacer consultoría para bolsas alrededor del mundo. Hemos sido consultores de prácticamente todas las bolsas del mundo, de las más grandes, prácticamente 80, 85 bolsas. En Rusia, hoy tenemos clientes como la bolsa de Hong Kong, B3 en Brasil, la bolsa de Toronto. Fuimos los creadores intelectuales de Vima y ayudamos a la implementación de Vima en Argentina. Y bueno, básicamente inicialmente yo hace 20 años me dedico a la consultoría en mercado de capitales, pero inicialmente fui trader y también participé en todo, manejé varias casas de bolsa en Estados Unidos. Y inicialmente cuando la primera vez que me topé con el tema de gobernanza corporativa, era bastante reticente. La verdad que pensaba que era glamuroso y políticamente correcto, pero que no iba a mejorar los retornos para los inversores. Bueno, con el tiempo el mercado me mostró lo contrario, eso es lo bueno del mercado, y hoy podría decir que es sumamente importante la gobernanza corporativa para mejorar los retornos a los inversores, y esto lo vemos, ya no hay discusión, porque todos los índices de aquellas bolsas de alta gobernanza corporativa, cuando los comparamos con el índice general, tienen mejores retornos a lo largo del tiempo que el índice general. Esto lo tengo en la bolsa de Zagreb, donde desde mi llegada, hemos creado un board de alta gobernanza corporativa y también el caso de Brasil, que es el caso emblemático, donde yo tuve una participación, porque fuimos los primeros inversores extranjeros en Brasil y participamos en el desarrollo de ese mercado. Y es uno de los dos cosas que las que voy a hablar. Voy a hablar dos casos, voy a hablar básicamente el caso de Brasil y cómo lo importante que fue la gobernanza corporativa para el desarrollo del mercado de capitales y lo importante que es la gobernanza corporativa para el desarrollo de capitales, del mercado de capitales de cualquier país. Y el otro caso es el caso del Banco Europeo de Desarrollo, que yo los represento en el directorio de la Bolsa de Zagreb y de Eslovenia, y cómo un multilateral aprovechó su músculo político para imponer gobernanza corporativa y defender los intereses de la bolsa en mercados también donde los gobiernos utilizan muchas veces los mercados pequeños. Lamentablemente lo que sucede es que los gobiernos, como no tienen un impacto muy grande en el financiamiento de la economía en los mercados pequeños, utilizan a los mercados como elemento proselitista. Voy a empezar rápidamente, por un tema de tiempo, con el caso Brasil. El caso Brasil era un mercado más chico que el argentino hasta el año 94, operaba menos de 100 millones de dólares. Argentina era un mercado en aquel entonces más grande. Y lo que sucedía tanto en Brasil como en otros mercados de la región era que los accionistas controlantes tenían un mayor beneficio. Este es un índice, lo que están viendo en pantalla es un índice que mostraba el beneficio de ser un controlante de una bolsa. Si ven como Brasil tenía un beneficio mayor que en cualquier otro país, por lo tanto no se respetaban los derechos de los minoritarios. Esto es algo importante que quiero decir. El concepto de gobernanza corporativa a lo largo de los años se fue ampliando. Originalmente, cuando yo empecé a hacer consultoría y empecé en el mercado de capitales, las primeras discusiones sobre la gobernanza corporativa era la protección de los inversionistas minoritarios. Eso se fue ampliando y hoy incluye género, ESG, y transparencia, etcétera, un montón de otras cosas, donde, digamos, trata de tener una mirada que respeta a todos los stakeholders y no solo una mirada de negocio. Pero este caso de Brasil, en este entonces la mirada era principalmente en respetar los intereses de los accionistas minoritarios. Y Brasil obviamente no lo hacía. Por lo tanto, este es el caso, estamos viendo el comportamiento de la acción ordinaria contra la preferida de Ambev cuando fue comprada por Interbrew. Vemos como la ordinaria, como tenía derecho a voto, subió muchísimo, y la preferida, que no tenía derecho a voto en el momento que se anunció el takeover, básicamente se desplomó.
¿Y esto qué consecuencia tenía con el mercado brasilero? A partir de los años 90 en Latinoamérica empezaron a listarse ADRs en los Estados Unidos. Y lo que provocó era que las empresas, tanto brasileras, argentinas, chilenas, mexicanas, que querían que los fondos americanos inviertan en sus empresas, necesitaban un sello, un rubber stamp, que dijese que protegía los derechos de los minoritarios. Y como este rubber stamp no estaba en Brasil, en los años 90, cuando empezaron a listarse los ADRs, vemos como la mayoría de de las ofertas de los IPOs de empresas brasileras se daban en los Estados Unidos, 32.000 millones de dólares contra 550 en el periodo de 95-99. ¿Esto qué hizo? Que en el año 97 el 100% de las empresas operaban en Brasil, y para el año 2008 solo el 46% de las acciones brasileras operaban en Brasil y el 54% en los Estados Unidos. El mercado brasilero dio nota de esto, a diferencia de otros mercados de la región, y el mejor caso es el argentino, que no dio nota de esto, y todos los participantes, y esto es muy importante, porque es muy difícil conseguirlo en los mercados, y creo que Uruguay tiene ese problema, es que todos los participantes se dieron cuenta que el competidor estaba en los Estados Unidos, y la forma, tenían que buscar una forma, tanto las casas de bolsa, los bancos, el gobierno, la bolsa, etcétera, de traer de vuelta esa liquidez al mercado brasilero. Entre las muchas cosas que se hicieron, que acá lo ven, entre cambio de tecnología, cambio de reglamentación, etcétera, lo más importante que da cuenta aquellos que participaron de esta conversión del mercado brasilero, fueron más de 40 cosas, si uno pone, y yo he hecho un trabajo sobre al respecto, de cosas que hicieron para desarrollar el mercado brasilero. Pero la número uno, la que ponen como número uno, fue la gobernanza corporativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto le permitió a los inversores extranjeros tener la tranquilidad de que si invertían en Brasil, iban a estar respetados sus derechos tanto o más que en los Estados Unidos. ¿Y qué hizo Brasil? Y esto fue lo que fue revolucionario, y después yo lo copié en Croacia y en Eslovenia, y también lo copiamos en Bima, también lo desarrollamos en Rusia, donde hicimos consultoría, hicimos la fusión de las dos bolsas, y en otros mercados donde trabajamos, fue crear el nuevo mercado. ¿Qué era el nuevo mercado? El nuevo mercado era un mercado donde para estar listado ahí había que cumplir con ciertos requisitos de gobernanza corporativa. Y acá pueden ver cómo a través de la creación del nuevo mercado, a lo largo del tiempo cada vez se fueron listando más compañías en el nuevo mercado y menos compañías se querían listar en el mercado tradicional porque sabían que los inversores extranjeros no iban a invertir en ellas. Y llegamos al año 2007, que fue la IPO de la bolsa, y esto es muy importante. La bolsa en sí tiene que ser un lugar donde se junten la demanda y la oferta, y se canalice la demanda y la oferta, baje. ¿Y por qué es importante tener un lugar centralizado? Porque baja el searching cost, ¿ok? No hay ningún mercado desarrollado que se desarrolle solo desarrollando el mercado OTC. Una vez lo vi a una persona del gobierno uruguayo decir que ellos querían desarrollar el mercado de capitales a través del mercado OTC. Y la verdad que le pregunté dónde había un mercado desarrollado que no tuviese una bolsa desarrollada. ¿Por qué? Porque es el lugar, el punto, cuando tenemos poca liquidez hay que centralizarla esa liquidez. Y la bolsa es el lugar donde se centraliza, se baja el searching cost, se utiliza también como ente fiscalizador, y sobre todo en el tema de gobernanza corporativa y ESG, y es un medio de difusión muy importante. Hoy hablaba mucho de era difícil encontrar la información en el emerging market. Bueno, la bolsa tiene que ser el lugar donde se centraliza la liquidez, se fiscaliza y se distribuye esa información que es difícil de encontrar. Es más, nosotros estamos convencidos que dentro de 10 años las bolsas, y ya está pasando en los Estados Unidos, van a ganar mucho más dinero por la distribución de información que a través de cobrar fees transaccionales. Y acá estamos viendo como en el año 2007, cuando fue la IPO de la bolsa de Brasil, lo que hizo la bolsa de Brasil no fue hacer fue la IPO de la bolsa de Brasil,
pero hizo el IPO del mercado de capitales brasilero. ¿Qué fue? Fue a Estados Unidos, Europa y Asia, y vendió no la bolsa de Brasil, sino vendió el nuevo mercado de capitales brasileño, donde se iban a respetar la gobernanza corporativa y se iban a respetar los derechos de los minoritarios, y mostraron todos los cambios que se iba a hacer en Brasil para mejorar el mercado de capitales. Y fue un éxito total, y lo vimos en el slide anterior, donde las bolsas, las empresas brasileñas dejaron de listarse en Nueva York y empezaron a listarse en el nuevo mercado. Y eso provocó un cambio en la tendencia en cuanto al market share que se operaba en Nueva York, que es la parte gris de este gráfico, y lo que se operaba en Brasil. Fíjense cómo a partir de 2007 la tendencia empezó a cambiar. Esto fue interesantísimo, porque en el 2010 hicieron casi la misma cantidad de IPOs totales, casi lo mismo que en Estados Unidos. Eso fue algo inédito. Y fíjense cómo la demanda a lo largo del tiempo, esto es hasta el 2012, pero siguió creciendo, la demanda de inversores extranjeros tuvo una tendencia positiva en Brasil. Y el market cap to GDP, a pesar de antes de la crisis, aumentó significativamente. No solo el market cap to GDP, sino también el velocity, que es la rotación de ese market cap que está listado en la bolsa, se opera mucho más hoy en Brasil que lo que se operaba antes de los años 2000, cuando se introdujo el incremento de la gobernanza corporativa. Y por último, lo que vemos acá es cómo Brasil, con estos cambios de gobernanza corporativa, tecnológica y todo, pero sí, sobre todo de gobernanza corporativa, logró revertir la tendencia, y cada vez hoy se opera mucho más, casi un 70% de la liquidez de brasilera está en Brasil y solo un 30% en los Estados Unidos. Esto por el lado del caso brasilero, el ejemplo que quería mostrar, y por otro lado, quería hablar de la importancia que tienen los multilaterales para ayudar a desarrollar los mercados de capitales, y este es un poco lo que hizo EBRD, el Banco Europeo de Desarrollo, y cosa que no se está haciendo en Latinoamérica. El BID no lo hace. El EBRD dijo, básicamente los mercados de capitales tienen 3 procesos de desarrollo. Primero se desarrolla el sector comercial bancario. Segundo, se desarrolla dentro del mercado de capitales el financiamiento gubernamental. Y por tercero, se desarrolla el mercado de capitales privado, que es el financiamiento de las empresas privadas. Y lo que hizo EBRD es empezar a invertir en mercados pequeños en Europa, donde el mercado de financiamiento privado era muy pequeño, y donde veía que había falencias en lo que era gobernanza corporativa. ¿Y cuál era lo que creía EBRD que traía a la mesa? Bueno, el ser un multilateral que podía imponer ciertos requisitos de gobernanza corporativa, tanto de la bolsa como de las empresas que se listen. Y también ponerle un freno a utilizar a los mercados capitales como elementos proselitistas de los gobiernos. Algo muy importante que quiero decir es que una bolsa tiene que ser el que incentiva a las empresas a listarse, a ser transparente y a cumplir con la gobernanza corporativa. Como es la entidad, para poder ser convincente, el primero que tiene que listarse y ser transparente y cumplir con la gobernanza corporativa tiene que ser la bolsa. Porque yo no puedo ir a decirle a alguien que estoy convencido que es tu mejor camino, listarte, ser transparente y cumplir con la gobernanza corporativa, si yo no lo estoy haciendo. Es un poco hipócrita. Y eso todavía lo vemos en muchos mercados donde la bolsa no está listada. Lo primero que hicimos con EBRD, cuando yo, esto fue en el 2016, accedí al directorio de la bolsa de Zagreb, fue hacerla listarse a la bolsa de Zagreb y cumplir con los requisitos para estar dentro del board de alta gobernanza corporativa. Y eso es algo que EBRD busca en los distintos mercados donde invierte, que es importante. EBRD invierte en los mercados y trata de poner un director para poder tener influencia dentro del mercado de capitales. Esto creo que es
sumamente importante y es algo que yo lo he tratado de discutir con los multilaterales que están en la región de Latinoamérica y no hay ninguno, el BID tendría que ser el equivalente al Banco Europeo de Desarrollo, y dicen que no es su foco el invertir en los mercados de capitales, pero es sumamente importante porque el mercado de capitales baja muchísimo. Si uno logra desarrollar el mercado de capitales, que imponer gobernanza corporativa, que aumente la liquidez, se baja muchísimo el costo de financiamiento de la economía, porque se eliminan un montón de intermediarios que son las entidades financieras como las bancarias. Entonces creo que sería muy importante para los multilaterales que están en la región empezar a invertir como hace EBRD e influenciar en los mercados de capitales, sobre todo en la región donde se utiliza muchísimo en los mercados más pequeños como elemento proselitista a las bolsas. Y acá les voy a dar un ejemplo que esto es importantísimo. En los mercados desarrollados, como gran parte del financiamiento pasa por el mercado de capitales, a ningún gobierno se le ocurre utilizar como elemento proselitista la bolsa. Y cuando digo como elemento proselitista, digo, vamos a defender a las minorías en detrimento de los ricos y vamos a poner un impuesto a las transacciones financieras que perjudican a las altas fortunas. Eso no en un mercado desarrollado es muy difícil verlo porque afectaría a los ahorros de gran parte de la población. Los mercados pequeños, como gran parte del financiamiento pasa por los bancos y no por el mercado de capitales, tiene más efecto como elemento proselitista que como impacto en el financiamiento de la economía. Por lo tanto, algo muy importante sería, si las multilaterales hacen lo que hace EBRD en Europa, sería mucho más difícil para un gobierno utilizar al mercado de capitales como elemento proselitista que si no estuviese un multilateral en el directorio de esa empresa. Entonces, como conclusión, para poder desarrollar cualquier mercado e inclusive el mercado de ESG, es sumamente importante desarrollar el mercado de capitales. Y para desarrollar el mercado de capitales es sumamente importante, y me lo demostró el mercado mismo, tener en cuenta la gobernanza corporativa. Y creo que sería muy importante que para ayudar a desarrollar esos mercados de capital que no están desarrollados, como el mercado uruguayo, la participación de multilaterales, no solo en ayudar en dar consejos o en consultoría, sino también en poner capital y ser partícipes en el directorio de esos mercados. Y traté de ser conciso por un tema de tiempo que me pidieron y quedo acá a disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Bernardo.